La palabra de Dios es Dios, y la palabra de Dios era un Dios. Sabemos que la expresión la palabra se refiere al logos, o el verbo, que la traducción del Nuevo Mundo la traduce como la palabra, la expresión, bueno, la palabra, el logos, pero sabemos que la palabra, el logos, unos, el logos será un alguien, es el que estaba con el Padre, el que estaba con el Padre. Entonces la palabra era Dios aquí, con D mayúscula, como se ve. Y la palabra era un Dios con D minúscula, que hay una discrepancia entre estos dos versículos. Entonces, una de estas es mentira. La palabra no puede ser un Dios y la palabra no puede ser Dios a la vez, no es correcta porque es una discrepancia. ¿Es Dios o es un Dios? ¿O es un Dios? ¿Es Dios o es un Dios? Es Dios. La palabra de Dios es Dios. Entonces, pues aquí se indica que la palabra era Dios, pero, pero no es, pero no es el Padre. A, a lo que voy es que la palabra no es el Padre. A lo que voy es que la palabra no es el Padre. Aquí se indica respecto de, con el término Dios se refiere al Padre, y aquí y acá antes es lo mismo, se refiere al Padre con el término Dios, pero, pero en el principio, pero el Padre, pero diferente. Bueno, en el principio era la palabra, palabra, y la palabra era con o estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ah, la expresión con el interlineal dice, en el principio era la palabra o el verbo o el logos, y la palabra, el verbo o el logos estaba con Teos. Y luego dice, y Teos era el logos, el verbo o la palabra. Por tanto, la palabra, el verbo o el logos era el que él es, que es Teos o era Teos, pero la palabra era Teos, pero no era el Padre, sino que era el Hijo. ¿Por qué era el Hijo? Porque ya existe la doctrina del Hijo y del Padre en el Nuevo Testamento. El Hijo uno es, el Hijo uno es, y el Hijo uno es, en el Nuevo Testamento, el Hijo uno es y el Padre es otro. Aquí, con el término teos, se refiere a, no se refiere a YHWH, porque YHWH es el sí que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, teniendo la doctrina del Hijo y del Padre en el Nuevo Testamento y diciéndonos que el Hijo es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por tanto, se nos está diciendo del Hijo que ya era con el Padre, que el Hijo, que es el Logos, el Verbo, la palabra, el Hijo es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. El Hijo es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. El Hijo es el Creador. Por tanto, el Hijo es el que es, el Hijo es Yod Hei Wab Hei, es el que es Yod Hei Wab Hei, el Dios del Antiguo Testamento. Es un Hijo y ya era con el Padre, a la diestra del Padre antes de que todo fuese. Y el Hijo es el Creador, y es el Creador, y ese Hijo es el que fue hecho partícipe de carne y sangre, llegó a ser hecho corpóreo, hombre, fue introducido en el mundo en el de mujer, nació como un niño, así fue introducido en el mundo, el Padre lo introdujo al mundo, y ese Logos es el Hijo, el Logos, el Creador. Entonces se nos habla de Logos, el cual es el Hijo, el cual es el Creador, y se nos habla de el Padre, que en el libro Evangelio de Juan aparece con el término Teos. Y sabemos que Teos no es el Hijo, por tanto, Teos no es el Logos, no es el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, no es el creador, sino que Teos es el Padre. Teos ha creado todo mediante el Hijo, y es el Hijo el que literalmente cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, es el creador. Y ese Hijo, el cual es el creador, es el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, ese Hijo, el cual es el creador, es el que participó de carne, es el que participó de carne y sangre, y es el que participó de carne y sangre, de un cuerpo llegando a ser
Es que dijo que se metió a la tierra y los cielos, obra de sus manos, el creador es el que participa de carne y sangre, llegando a este hecho corpóreo, llegando a este hecho corpóreo hombre para poder morir. Fue introducido en el mundo naciendo de mujer como un niño, creció y ese niño fue bautizado y recibió el Espíritu Santo y es el ungido. Ese niño es el creador, es el ungido y es el salvador. Es un hijo, es carne y sangre, que es su cuerpo y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Logos, el Hijo, el Espíritu Santo es el Señor, el Logos es Espíritu Santo y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo. Es un hijo y tiene un padre. Y aquí con específico al Padre ha creado todo mediante ese hijo. Y antes de que todo fuera, antes de que el hijo creara todo, era el hijo y era el Padre. Y sabiendo que el Padre no es el hijo, entonces aquí en Juan 1:1 con el término teos no se refiere a el creador, no se refiere al creador con el término teos, sino se refiere al Padre. Y el Padre no es el Hijo. El que se inventó no es el Hijo. Por tanto, el Padre no es Yod Hei Wav Hei, sino que el Hijo es el que es Yod Hei Wav Hei. En el principio era el Logos, el verbo, la palabra. Y el verbo, el Logos, la palabra estaba o era o estaba con Teos. Se refiere con Teos. Y lo dice, y el Tenial dice, y Teos era el Logos. Por tanto, el Logos era el que es, era Teos, era el que es el que es él, o el que era Teos, pero no el creador, el Logos, el cual es el creador, es el que es Teos, o era Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, porque el Hijo ya era con el Padre, antes de que el Hijo fuese corpóreo, y el Hijo es el que es el creador. Por tanto, ese Logos, ese creador, es el que él es, que es Teos, o es el que es Teos, pero no es el Padre. La magnífica gloria o el poder no es el Padre, sino que es el Hijo. El Hijo, y esa es la discrepancia. Entonces, aquí en Juan 1:1, con el término teos, no se refiere a el creador, a Yod Heh Wav Heh, sino se refiere al Padre, y el Padre no es el Hijo. Por tanto, el Hijo no es el Padre, aunque el Hijo es el que él es, que es teos, porque teos era el Logos, por tanto, el Logos es el que es teos, es el que él es, que es teos, pero el creador, el que creó, es teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre no es el Hijo y el Hijo ya existía. El Padre no es, el Padre es diferente del Hijo y el Hijo es diferente del Padre. Aunque el Hijo es el que él es, que es Teos, no es el Padre, sino que es el Hijo, pero es Teos. Y eso es lo que anuncia aquí. No se refiere con el término Dios, ahí en el término Teos, a Yod Heh Wav Heh, al Creador, al Hijo, sino se refiere al Padre. Punto. Y Teos era el Logos. De ahí el Logos, el Hijo, el Creador, el cual es Yod Heh Wav Heh, es Teos. Y es el que él es, que es Teos, pero no es el Padre, es sino aquel con el cual estaba, sino que es el Hijo, el Creador. Y este Teos. Esta es la explicación de este verso de Juan 1:1. Entonces, el Hijo, el cual es el Creador, el Logos, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, no es un Dios. Por eso está mal este verso, esta traducción del Nuevo Mundo. No es un Dios ni cosa creada, sino que es el Hijo, el Logos, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, de acuerdo con Hebreos 1:10. Es el creador, es Yod Heh Wav Heh. El Hijo es el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos. Por tanto, el Hijo es el que es Yod Heh Wav Heh, es el creador, es Yod Heh Wav Heh, el Dios del Antiguo Testamento. Es el que él es, que es Teos o es Teos, porque Teos era Logos, por tanto, Logos, el creador, el Logos, el Hijo es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, porque el Hijo era con el Padre antes de ser corpóreo, no era un Dios ni cosa creada, sino era Teos, pero era Teos el creador y que llegó a ser el Salvador, Teos el creador, el Salvador, pero no el Padre, no es el Padre, sino que es el Hijo, punto. Y esta es la revelación de la verdad, punto. Entonces, esta está mal, esta traducción. En el principio de la palabra, y la palabra era un Dios, estaba con Dios, y la palabra era Dios. O en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Teos, y Teos era y un Dios, y un Dios era el Logos. Está mal, porque el Logos no es un Dios, sino es el creador, el Hijo, el Logos, el que se inventó la tierra y los cielos, los humanos, es el creador, es Yod-Heh-Wav-Heh, el Dios del Antiguo Testamento, es el que él es, que es Teos o es Teos,
El que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo. El Hijo, no es el Padre, es el que es Teos, pero no es el Padre, sino es el Hijo. Y ese Hijo, ese Logos, ese Creador, participó de carne y sangre. No es un Dios ni cosa creada. Es el que es Teos, es el que es Teos, pero no es el Padre. No es el Padre, sino es el Hijo. Punto. Y esta es la revelación de la verdad. Punto. Es el que es Teos. Teos es el que es Teos, el que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, aquel con el cual estaba, el Hijo, con él estaba con el Padre. Y ese Hijo, el cual es el Creador, fue hecho partícipe de carne y sangre, igual ser hecho partícipe de carne y sangre, fue introducido en el mundo, naciendo de mujer, como nacen todos los niños. Ese niño creció, ese niño llegó a determinada edad y fue bautizado y recibió el Espíritu Santo y fue ungido, y ese niño es el ungido, y ese niño es el creado, el Logos, el Hijo es el Creador, y ese niño es el Salvador. Y ese niño es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, el cual es Él, el Señor. Él, y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo. Ese niño es el Espíritu Santo, es el Logos, el Hijo del Creador, y ahora también es el Salvador. Y es el Hijo del Hombre, el cual viene a la diestra del poder, y el poder es una expresión para referirse al Padre, a su Padre, al Padre, al Dios de el Creador, al Dios de el Hijo. Punto. Esa es la verdad. Punto. Por tanto, sabiendo la verdad, sabemos que este verso está mal. Esta traducción está mal porque el Hijo, el Logos, no es el Creador, el cual es el que Él es, el cual es el que Él es que es Teos, el cual es Teos, pero no es el Padre, el que Él es que es Teos, pero no es el Padre. El Creador es Teos, pero no el Teos, es el que Él es que es Teos, no es un Dios, sino es Teo, es Dios, es Teos, el que Él es que es Teos, el que Él es que es Teos, Dios, no un Dios, es el que Él es que es Teos, no un Dios ni cosa creada. Punto. Entonces, esta es la revelación de la verdad para los de la Watchtower, para los TJ, para los pertenecientes a la Watchtower, la verdad, para que los de la Watchtower vean la verdad, punto, y la entiendan, la comprendan, punto. El Hijo, el Logos, no es el que Él es, que es Teos, no es un Dios ni cosa creada, sino es el Hijo, el Logos, el Logos, el Hijo, el Creador, Logos, el Hijo, el que está en la tierra, los nombres humanos, el Creador, el Yod Hei Vav Hei, no es un Dios ni cosa creada, sino es el que Él es, que es Teos, pero no es el Padre, sino el Hijo, el Logos, el Señor, el Creador, el Salvador, carne, sangre y Espíritu Santo. Espíritu Santo es tu espíritu, el que posee en su ser, el cual es Él, el Logos, el Hijo, el Señor, cuál es el Señor, el Logos, el Hijo, el Logos, el Señor es Él, y con su cuerpo es corpóreo es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, porque el Señor, el ungido, el creador, el que es el creador y el salvador es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, del Logos, del Hijo, del Creador y del Salvador, que es en el corazón de los predeterminados del Padre, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta, como en un espejo, vamos reflejando la gloria del Señor, del ungido, cual es el Creador y el Salvador y el Espíritu Santo. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria, de la imagen del Hijo del Hombre y en nuestra gloria a su gloria del Hijo del Hombre, o sea, cuál es el Espíritu Santo. Vamos siendo transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, como por la acción del Señor, el Espíritu, que es el Señor, el Espíritu, en nuestro corazón, salvo que no corporalmente, sino en neuma, Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu, el Logos, el Hijo, el Logos, el Creador, que se inventó la tierra y los cielos son obra de sus manos, y ahora hecho partícipe de carne y sangre es el Salvador, donde está el Espíritu del Señor, que es en el corazón de los predeterminados del Padre, de los corazones predeterminados del Padre, ahí hay libertad. Punto. Pues nosotros mirando cada cuenta como un espejo, vamos reflejando la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria como por la acción del Señor, el Espíritu. Punto. 2 Corintios 3:17. Punto. Eso es una mentira. Punto.